Hola amigos y amigas de nuestro canal Foro Vivienda. Hoy estamos aquí para continuar la serie iniciada con el capítulo anterior o vídeo sobre el engorroso cálculo que desde su inicio ha caracterizado al algoritmo del Euribor y las consecuencias que ha tenido sobre todo contrato financiero que lo ha tenido como tasa de interés de referencia desde el año 1999. Soy Salva Torres, miembro de la Asociación por el Alquiler Público y Asequible, conocida popularmente como Asociación 500x20 de la ciudad de Barcelona. Un saludo a todo el mundo y especialmente a nuestros suscriptores del canal, que está auspiciado por diversas organizaciones que encontraréis descritas al final de este vídeo. Gracias nuevamente por estar aquí atendiendo nuestros debates sobre políticas de vivienda y las reflexiones de la ciudadanía y del activista sobre ese derecho. Nuestro análisis en el capítulo vídeo de hoy consistirá en destapar los entresijos del cálculo fraudulento de la tasa de interés Euribor, que ha saqueado los bolsillos de ciudadanos, empresas y administraciones públicas en todos los contratos de financiación entre su puesta en marcha en el año 1999 hasta de facto en 2018. Vamos a ver, por lo tanto, cómo la patronal europea de la banca, federada en torno a la EBF, ha ido definiendo los momentos clave en el histórico del algoritmo del Euribor. Para empezar, el 10 de febrero del año 2000, el boletín oficial del Estado español sentenciaba la desaparición del MIBOR. El MIBOR era la tasa de interés de referencia en el mercado español. Hasta entonces, pues en ese momento, ya con la entrada en vigor de la Unión Monetaria Europea, se fueron introduciendo con calzador en nuestras vidas los mercados de capitales europeos, el Euribor y el euro. Nuestro público verá como antes de la entrada en vigor de la tasa europea Euribor, las autoridades monetarias exigían, nuestras autoridades, las españolas, exigían más transparencia sobre el papel al MIBOR. Luego, la transparencia, ha ido menguando hasta convertirse hoy en una caja negra impenetrable para los deudores y prestatarios. Dos circulares definían el papel del MIBOR en la última década del siglo, la circular del Banco de España 1/1994 y en la circular 1/2000 a entidades de crédito, que definían en esos años al MIBOR que reinaba en el mercado interbancario de nuestro país. Ahora observen y lean en estas imágenes cómo se movía el MIBOR en sus dominios antes del 2000, con sus cálculos, sus medias aritméticas simples, sus operaciones sin algoritmos y las fórmulas claras. Lo que dice el anexo octavo de la circular 5/1994, que definía exactamente lo que era el MIBOR en nuestro país antes del año 2000. Y en él decía que eran los tipos diarios, o sea, los tipos medios ponderados por el importe de las operaciones realizadas a ese plazo durante el día por los bancos. O sea que, a pesar de que diga MIBOR con una O, la O no es ofrecido, no es declarado, sino son operaciones realizadas de verdad entre los bancos. Ojo, porque si se consultan la inteligencia artificial y la Wikipedia, les estarán engañando con ese acrónimo diciéndoles que MIBOR significa ofertado. Por lo tanto, con la entrada en vigor en la Unión Europea, en la Unión Monetaria, el tipo de interés comercializado por los bancos de España dejó de estar basado en datos reales de mercado, coste de capital, coste de dinero, por datos ofrecidos o declarados, el Euribor, en un mercado irreal creado para poder ofrecer datos con los que reinar medias ponderadas. El 10 de febrero del año 2000, en el Boletín Oficial del Estado, se sentenció ese MIBOR con una circular del Banco de España dando paso al producto cocinado por los accionistas de la patronal bancaria europea llamado curiosamente Euribor, que casi es como un morfema derivado de euro. En esta otra imagen de la norma sexta de esta circular del Banco de España se determina la entrega de documentos contractuales a los prestatarios o deudores, y en ello se dice claramente que cuando el tipo de interés comercializado sea variable, se especificará de forma precisa e inequívoca la forma en que se determinará en cada momento. Como han visto en la imagen anterior, había una fórmula ahí claramente delimitada, no había un algoritmo. Pero además dice otra cosa muy importante, que dice que
Las entidades de crédito tienen que, cuando comercialicen los índices o tipos de referencia, tienen que tener las siguientes condiciones: que no dependan exclusivamente de la propia entidad de crédito, ni sean susceptibles de influencia por ella en virtud de acuerdos o prácticas conscientemente paralelas con otras entidades financieras. O sea, están hablando de un cártel. El cártel del Euribor sí que existió. El del MIBOR no se ha demostrado que existiera, ni aunque se hicieron investigaciones. En el caso del Euribor, ya en el 2005 se empezó a hacer esta práctica monopolística por parte de la Federación Bancaria Europea. Pues bien, lo que viene ahora, lo que vamos a explicar, está realizado para enseñar a nuestros oyentes todos los argumentos para poder presentar una demanda judicial contra el Euribor para sus contratos que firmaron desde el año 2000 hasta el año 2018. Porque ya antes del año 2000, antes de la entrada en vigor del Euribor, los bancos y nuestra Asociación Española de la Banca ya estaban manipulando para que en el futuro inmediato se convirtiera su vástago predilecto, el Euribor, en tasa de interés oficial continental, para así poder enterrar los índices nacionales estilo Mibor ya como una reliquia del pasado. La primera evidencia del Euribor la encontramos en un documento fechado el 15 de diciembre del año 97 y que está escondido en un repositorio privado de documentos, lo cual ya es truculento en sí, pues fue recogido por un ingeniero de sistemas financieros llamado Edoardo Sorgentone, que ha conservado las primeras maquinaciones en el seno de la Federación Bancaria Europea casi 5 años antes de que los billetes de euro los pudiéramos tocar con nuestras manos. Este documento, que estaba titulado Euribor, Código de Conducta, delimita por primera vez, en el año 97, lo que hemos venido explicando sobre el Euribor, que se basa en estimaciones de los propios expertos de la banca y no en el coste real del banco tomador del crédito. Y lo dicen bien clarito sin ruborizarse. Fíjense en la imagen del año 97 de la Federación Bancaria Europea sobre el Euribor. Dice: el tipo de oferta interbancaria Euribor es el nuevo tipo de referencia del mercado monetario para el euro. O sea que eso ya lo estaban decidiendo en el año 97, cuando ni siquiera aún el euro había entrado en vigor. Este código establece las normas aplicables al Euribor y a los bancos que cotizarán para su establecimiento. El Euribor es el tipo al que se ofrecen depósitos a plazo interbancarios en euros dentro de la zona euro de un banco de primera línea a otro, a las 11 horas de Bruselas, y será el mejor precio entre los mejores bancos. Se cotiza al contado y sobre una base real de 360 días. Ahora fíjense bien en su contenido y de esas frases. Dice: el tipo al que los depósitos a plazo interbancarios en euros son ofrecidos, o sea que es una oferta de un banco principal a otro banco principal que necesita crédito. Y dice también muy claramente el mejor precio entre los mejores bancos. O sea que recuerden del anterior vídeo, cuando les ofrecimos aquella imagen de en un mercado de abastos en cualquier ciudad o pueblo de nuestro país, cuando aquellos vendedores dicen aquello: mira, reina, qué oferta más buena que tengo de crédito. Pues eso sería más o menos lo que pasaba en el mercado interbancario y cómo se calculaba y se calcula el Euribor. Ya en esta descripción del año 97 podemos decir que es una descripción maniquea del Euribor, ya que lo definía como el tipo de interés de operaciones de préstamo entre bancos principales en el interbancario. Por lo tanto, ya entonces tenían claro que nunca podían ser acuerdos realizados y compensados realmente en el sistema Target 2 del Banco Central Europeo. Y mientras eso ocurría, tanto el Banco Central Europeo y la Autoridad Europea de Mercados de Valores miraban hacia otro lado. Esta definición maniquea del tipo de interés del Euribor ha estado conviviendo en la documentación oficial de la Unión Europea y del Banco de España, o sea, en su propia documentación, desde el año 97. Lo han incluido hasta que el escándalo del Euribor, que saltó el 2008 y que nunca se ha llegado a solucionar, motivó que este y posteriores documentos se tuvieran que modificar. Eso lo veremos en otro vídeo.
Ahora vamos al asunto. Recuerden que estamos hablando de un Euribor a largo plazo, entre 6 y 12 meses aproximadamente, que es el utilizado comercialmente por los bancos en la zona, en la Unión Europea, para cada mercado doméstico. Ahora vamos a ver cómo el Euribor es en realidad un producto financiero sintetizado. En el documento que hemos comentado, Euribor, el código de conducta, encontramos otra joya en la página 2, otra joya de las intenciones verdaderas de la patronal bancaria, porque ahí traza los criterios financieros y matemáticos para la formación y cálculo del Euribor, que será la base de esta tasa de interés a partir de hoy. En la imagen pueden ver el artículo 1, criterios de formación del Euribor, del año 97, donde en el mercado monetario sin garantías, o sea que no hay que dar garantías para el préstamo, en el balance de las partidas interbancarias en el mercado no seguro, se basan en activos y pasivos que se pueden escoger basados en préstamos hasta un año, instrumentos del mercado monetario como pueden ser los certificados de depósito y papel comercial. Los certificados de depósito son, pues eso, depósitos que se hacen bancarios. O sea, también se miden las tasas de interés de eso. Pero ahora viene lo bueno, porque ya empiezan a hablar de repos, o sea, que son derivados del mercado seguro, o sea, del mercado que necesita garantías, que son acuerdos de recompra inversa. Pero ya fuera del balance bancario, nos encontramos que se recogen datos de tipos de interés ofertados fuera de partidas de balance bancario, como son, por ejemplo, los derivados referentes a un subyacente que esté referenciado al Euribor, como pueden ser las OTCs y los negociados en bolsa. Y también los swaps de divisas de monedas fuera de la Unión Europea. Eso lo veremos con detenimiento más adelante y entenderán qué significa. Pregunta, ¿cómo es posible? Estos criterios muestran que el cálculo del Euribor se fundamenta en un descarte algorítmico sobre una colección de activos y pasivos a escoger. Y eso, o sea, fijaros que en la imagen está claro que hay toda una colección de tipos de interés obtenidos a partir de diferentes partidas, ¿no? Y que eso queda muy lejos de la definición primaria que habíamos encontrado antes, que dice que el Euribor es el tipo de interés al que los depósitos a plazo interbancarios en euros son ofrecidos por un banco principal a otro banco principal. Conclusión. Como el Euribor a plazos largos, entre 6 y 12 meses, es declarativo, no se puede comparar con un mercado real. Y como no se puede comparar con un mercado real porque no hay operaciones reales, entonces se compara con un Euribor sintético, que se hace a partir de los datos obtenidos de los tipos de interés que se negocian en derivados financieros a corto plazo que luego se proyectan a plazos de 6 a 12 meses, que por lo tanto significa que es un Euribor sintetizado que luego es comercializado por las entidades financieras en casi todos los contratos mercantiles en el continente. Esta joya de la Federación Bancaria Europea muestra cómo desde su inicio el Euribor es de facto un algoritmo, no solo una media aritmética, que recoge las expectativas de futuro de derivados financieros como los swaps y las repos y le suma una prima de riesgo. Porque si en esos swaps el Euribor a 6 y 12 meses simplemente no se podía comparar ni calcular. Eso lo hemos recogido a partir de los datos obtenidos por nosotros en el mercado interbancario entre los años 2000 y 2005 de las estadísticas de la base de datos del Banco Central Europeo. Y si se fijan, en los préstamos no garantizados de la primera parte, el volumen estimado diario entre esos 2 años está entre 60.000 y 80.000 millones de euros. Pero es en los derivados financieros, tanto de repos como de swaps, donde encontramos el mayor volumen diario. Por lo tanto, la mayor parte de la información para extraer datos de tipos de interés ofertados en el mercado interbancario y no interbancario se realiza no sobre préstamos ofrecidos por los bancos europeos, sino sobre derivados financieros. Por lo tanto, es imposible que un ciudadano, incluso perspicaz, ciudadano europeo, pueda comprender este Euribor que contrata. ¿Qué vemos en esa página 2 del documento del Euribor, usado de facto desde el año 97 hasta el 2018?
Pues que no hay lindas medias aritméticas ni transparentes controles como se hacía con el Euribor, sino que el Euribor se calcula principalmente usando derivados financieros alejados de cualquier comprensión ciudadana y aptos de manipulación porque se trata de mercados de derivados de mercados de futuros financieros. Por ejemplo, los OTCs. Hay una explicación en la imagen que tenéis en la pantalla de lo que son ese mercado y lo explica el BBVA. Los mercados OTC son mercados extrabursátiles, o sea que no son dentro del mercado interbancario, donde se negocian distintos instrumentos financieros, bonos, acciones, swaps, divisas, directamente entre dos partes, o sea, entre dos partes privadas. Para ello se utilizan los contratos OTC, en lo que las partes acuerdan la forma de liquidación de ese instrumento. Luego también están los acuerdos sobre tipos de interés, que son los swaps también sobre divisas, que suelen ser algunos referenciados a varios años. Y también los repos del mercado con garantías, que es una operación financiera a corto plazo, donde una parte vende a otra, generalmente bonos o letras del tesoro, comprometiéndose a recomprarlos en una fecha futura a un precio mayor. La diferencia entre el precio de venta y la recompra actúa como tasa de interés de la operación. Pues de ahí también sacaban datos para poder comparar con los ofertados en el interbancario para luego fabricar el Euribor. Pero el kit de la cuestión es que como en el mercado es residual, el mercado a plazo largo, para el Euribor de 6 a 12 meses, el que pagamos todos en España, por ejemplo, la única manera en que el operador bancario, o sea, el juicio de experto, declare un dato creíble, financieramente comparable con algo real, ha sido, desde hace 28 años, usar siempre las curvas a futuro de las tasas de interés de los derivados financieros. Pero las curvas a futuro de los derivados financieros se han convertido desde el inicio, de facto, en la única posibilidad de comparar los datos declarativos realizados por los expertos bancarios sobre cada valor del Euribor cada día en cada plazo, con un dato realmente medianamente real en el mercado. En otras palabras, este complejo cálculo financiero, fuera del alcance de cualquier ciudadano o empresa, es el que permite a las curvas a futuro de los derivados financieros crear interpolaciones y extrapolaciones matemáticas. Y esto la Federación Bancaria Europea lo lleva haciendo desde los inicios de su Euribor, cuando aún llevaba pañales. ¿Qué significan interpolaciones y extrapolaciones en curvas a futuro? Pues, por ejemplo, si hay un dato a 6 meses y otro dato a 2 años en un mercado OTC o de swaps, el experto bancario interpola a través de una curva un dato a 12 meses para el Euribor, de tal manera que obligatoriamente es necesario un criterio subjetivo para crear esa composición. Pero esa composición todavía, eso es una interpolación, pero esa subjetividad aumenta con una extrapolación cuando, por ejemplo, no hay datos para un día para valores superiores a un año, y por lo tanto lo que se hace es crear una curva desde datos de menos de un año, haciendo la extrapolación a lo que podría ser el valor de un dato de un año. Por lo tanto, con eso todavía la opinión singular del banco todavía es más subjetiva. Eso para nosotros tiene una trascendencia enorme bajo nuestro punto de vista. La Autoridad Bancaria Europea, la EBA, y también la ESMA, la Autoridad de Mercados y Valores, y en nuestro caso la CNMV, en el siguiente documento, ya del año 2013, sobre el reporte de la Administración y Gestión del Euribor, confirmaban que los criterios de formación de esta tasa de interés los habían copiado de la misma Federación Bancaria Europea cuando lo decidieron en 1997. Estamos hablando de 16 años después. O sea, los reguladores europeos, 16 años después, tuvieron que aceptar que dentro de la Federación Bancaria Europea se había creado un cártel de derivados al que tuvieron que multar, de lo que se deduce que todos los reguladores europeos estaban compinchados desde el inicio con la patronal bancaria europea. Esto lo pueden ver en la imagen de sus pantallas, donde los criterios esos de la EBA, de la Autoridad Bancaria Europea, los criterios de formación del panel del Euribor están exactamente copiados de lo que la Federación Bancaria Europea decidió en el año 97. Por lo tanto, también la Autoridad Bancaria Europea y la misma ESMA aceptaba
el cálculo del Euribor a partir de derivados financieros y no de medias aritméticas simples. Pero esto es peor todavía, porque el entonces español comisario de la competencia, en ese momento, Joaquín Almunia, el sindicalista de la Unión General de Trabajadores, sindicato español, admitió el cártel, pero negó que la manipulación por décimas de los swaps sobre el Euribor tuvieran efectos sobre las hipotecas, librando, por lo tanto, desde la burocracia de Bruselas a las leyes financieras europeas a la revisión completa de todo el sistema hipotecario, unas décimas o centésimas que equivalían a miles de millones de beneficios bancarios. Esa es la realidad. Aquí en la imagen pueden encontrar lo que en aquel momento se habló de este tema. Entonces, pero la pregunta que tenemos que hacer todos es, ¿el comisario europeo Joaquín Almunia desconocía que la declaración diaria de datos valor del Euribor de juicio experto de los bancos se asentaba precisamente sobre swaps y otros derivados financieros? Ahora vamos a ver en concreto la operativa del Euribor de 6 a 12 meses, que es el que se suele utilizar en los mercados hipotecarios y de operaciones financieras comerciales. El cálculo del Euribor en la cocina de la patronal bancaria se hace de la siguiente manera. En el estudio del año 2004 del Banco Central Europeo, publicado en el 2005, se deducen las siguientes afirmaciones en su punto 222 de análisis desglosado. En esta página 11 el texto admite explícitamente que el mercado no garantizado es un mercado predominantemente un mercado overnight, o sea, los bancos usan los depósitos interbancarios solo para ajustar su posición de liquidez diaria. Para que se haga una idea visual del asunto, por cada 1.000 millones de euros que se prestaban en el mercado interbancario donde se calculaba el Euribor en los bancos a un día, a lo mejor solo algunos días se prestaban entre ellos 10 millones a 12 meses. Con tan pocas operaciones no se puede hacer una media estadística real de los precios del mercado. Solo se puede extrapolar y por lo tanto hay un punto de vista totalmente subjetivo de parte del banco. Luego se puede verificar también en el gráfico de esos datos, en este informe oficial del Banco Central Europeo para el año 2004, otra página clave que es la página 12, en donde se muestra un esquema. En este esquema de desglose de vencimientos se ve que la barra rayada overnight, o sea, la de operaciones para un día, domina prácticamente todo el gráfico de la izquierda marcado en rojo. Mientras que las barras a plazos largos arriba de todo son prácticamente invisibles. Y estamos hablando de plazos mayores a 3 meses. O sea que, en otras palabras, el overnight, los plazos a un día, representaban aproximadamente cada día entre el 70 y el 78% de toda la actividad diaria. Los contratos, los datos entre más de un día hasta un mes sumaban entre un 15 y un 20% adicional y solamente habían datos de 3 hasta 12 meses con un volumen residual de 2 al 5%. Fíjense bien que por alguna razón extraña el Banco Central Europeo no separa el plazo de 6 meses a un año, sino que lo mezcla, con lo cual es imposible dar un dato concreto cuando es esencial para el Euribor de 6 a 12 meses, que son los comercializados en toda la economía europea. ¿Por qué el Euribor de 6 a 12 meses era y es una extrapolación y no solo una media aritmética? Como el volumen de 6 a 12 meses era tan bajo, los bancos utilizaban otros instrumentos para comparar su tipo de interés principal que declaraban. Al no haber transacciones reales de crédito a un año, los bancos hacían lo siguiente diariamente para declarar un valor para cada plazo del Euribor con el siguiente orden de descarte. Miraban cada día si había operaciones reales, luego cotizaciones indicativas de posibles operaciones y luego que indicaban las curvas de derivados de swaps y finalmente el juicio experto del mismo banco. O sea, totalmente subjetivo. Sin precios a un determinado plazo era obligatorio extrapolar. La conclusión técnica es la siguiente. El informe del BCE del 2004 confirma nuestras tesis. El Euribor entre 6 y 12 meses, el que se calcula para su comercialización, se creaba sobre un vacío operativo.
Era una extrapolación de expectativas basada en derivados financieros, validada por la Federación Bancaria Europea y publicada por la empresa privada Thomson Reuters como si fuera un precio real en el mercado. Las autoridades monetarias siempre han mirado hacia el otro lado. La empresa de Thomson Reuters fue la encargada por la patronal bancaria en esa época de publicar los datos de interés del Euribor a plazos cada día del año, todos los días, y de ahí se lo copiaban los bancos centrales de cada país de la zona euro. Por lo tanto, las primeras conclusiones que podemos sacar del Euribor hasta su crisis del 2011 serían las siguientes. En 1997, la patronal bancaria europea ya sabía cómo debía jugar en la Liga Europea para configurar su negocio primario, el tipo de interés de crédito continental basado en el interés de sus accionistas. Las primeras conclusiones, por lo tanto, nuestras sobre el Euribor es que la Federación Bancaria Europea configuró desde el inicio el Euribor basado en declaraciones de intenciones. La Federación Bancaria Europea justificó ese negocio primario de cobrar peajes, intereses, con un cálculo artificial del coste de dinero donde los derivados financieros eran el grueso de dicho cálculo. El Euribor es un producto, por lo tanto, sintético, sin base real, una caja negra lo suficientemente opaca como para no ser incluida en un contrato mercantil de cualquier clase con ciudadanos, empresas y administraciones públicas. Por lo tanto, debe ser judicialmente nulo. La Federación Bancaria Europea justificaba que el Euribor era su coste de capital, lo que ha sido demostradamente falso, porque tienen el poder desorbitante los accionistas de la banca de crear euros privados de curso legal cuando monetizan nuestras promesas de pago al firmar un préstamo. La Federación Bancaria Europea añadió un diferencial positivo al Euribor para justificar que esa era la única ganancia empresarial cuando en realidad no era así. La Federación Bancaria Europea, con la complicidad de las autoridades europeas, permitió que el Euribor se convirtiera en un cártel contra la libre competencia que defienden, para luego blindarlo para evitar que la mayoría de ciudadanos, empresas y administraciones públicas pudieran demandarlo por manipulación. La Federación Bancaria Europea, dominando la mayoría de los medios de comunicación, ocultó su delito con un periodismo totalmente sumiso a una realidad financiera falsa. La Federación Bancaria Europea provocó con sus apuestas de casino una crisis que acabaron pagando toda la ciudadanía de la Unión Europea del euro al subir sus tipos de interés, justificando la lucha contra la inflación por el BCE. El cálculo del Euribor es tan opaco que choca también con la Directiva Europea de Defensa de los Consumidores. El cálculo del Euribor es tan opaco que choca también frontalmente con el artículo 21 de la Ley 5/2019 de 15 de marzo reguladora de los contratos de crédito inmobiliario. Cualquier modificación de cálculo realizada a lo largo de estos años del Euribor es de facto una innovación modificativa de cualquier contrato mercantil que se podría también denunciar en los juzgados. Las recientes sentencias de casación en Italia que demandan al Euribor como cláusula nula ahondan en nuestras apreciaciones. En España estamos luchando con otras organizaciones y bufetes de abogados por resarcir a los afectados en toda la economía por la manipulación sistemática del Euribor por la banca. En el siguiente capítulo, que haremos más adelante, veremos la crisis del Euribor entre el año 2013 hasta el 2022 y cómo luchar contra sus efectos contra nosotros, ciudadanos, empresas y administraciones públicas, contra el monopolio financiero del Euribor.